en nuestra primera entrega en vivo del programa en el 2020, porque el viernes pasado no fue posible estar transmitiendo en vivo. Hicimos una presentación de un programa anterior y agradecemos a las personas que se nos han acercado y nos hablaron de la repetición y de lo importante del programa. El 2020 trae para la República Dominicana muchos desafíos y nosotros agradecemos que ustedes nos concedan el privilegio de seguir entrando a sus casas y compartir nuestras ideas. La razón de un programa como este que tenga que ver con la educación no es más que desafiarnos a nosotros desde el lugar donde estamos, desde la función que realizamos, para que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con un propósito pedagógico. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy enseñando en esta situación particular en la que estamos? Solo así nosotros podemos tener la seguridad de que vamos a tener un mejor país y que el 2020 no va a ser un año catastrófico como muchas personas suelen estar diciendo a través de medios como este. Nosotros creemos que Dios tiene control y nos ha puesto a nosotros como individuos responsables para que hagamos de República Dominicana un mejor país. Así que el propósito de este programa es que nosotros seamos mejores ciudadanos, responsables cumplidores de nuestros deberes, de tal manera que cada día cuando vayamos a dormir lo hagamos con conciencia tranquila de que este día fue mejor porque yo hice lo que tenía que hacer. Así que muchas gracias por concedernos el privilegio de entrar una vez más en el 2020 a su casa. Como de costumbre, arquitecto Luis Sena, un placer. Feliz año nuevo. Sí, feliz año nuevo. No nos habíamos juntado en el 2020, así que estamos contentos de volver a estar aquí hablando con el público de Conoceréis la Verdad. Y esta mañana, Luis, vamos a hablar un poco de los desafíos de la educación dominicana vista desde la Ley General de Educación 6697, porque muchas cosas hablamos en la República Dominicana acerca de la educación, pero muchas veces no sabemos qué es lo que nosotros estamos buscando. Pero quizás vale que nosotros comencemos reflexionando en esta ocasión. ¿Cuál es el sentido de que las escuelas estén abiertas, tanto las escuelas públicas y privadas, estén abiertas todos los días para formar a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que una nación busca con asegurar la educación de sus ciudadanos? ¿Qué sería, Luis, lo que nosotros como nación estaríamos buscando con que nuestros hijos e hijas reciban la educación cada día? Bueno, ahí debemos evaluar qué es lo que deberíamos estar buscando y qué es lo que estamos buscando en la presente condición. Entonces, yo me centraría primero en definir el ideal, porque en el mundo posmoderno los seres humanos hemos aprendido a adaptar el ideal a nuestros gustos y continuamente estamos cambiando los ideales, jugando nosotros a ser la providencia. Entonces la providencia, Dios ha determinado cuál es el propósito de la educación. El propósito de la educación es conocer y servir a Dios para entonces proyectar el amor al prójimo a través de todas las instituciones y los sistemas sociales. De modo que la educación, el fin último de la educación no es para la educación, sino para la nación y para el mundo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros debemos estar formando es el tipo de ciudadano que saque a la República Dominicana del lugar donde se encuentra. La República Dominicana no es el peor lugar del mundo para vivir. De hecho, en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas estamos más o menos en la mitad. O sea que nosotros estamos más o menos en el término medio entre las naciones
con mejor nivel de vida y con las que tienen peor nivel de vida. Ahora, la pregunta es, dada la inversión que Dios ha hecho en la República Dominicana, en recursos naturales, en su historia, en las personas, en su iglesia y en la providencia beneficiosa con la que Él nos ha bendecido, ese retorno que le estamos dando a la inversión de Dios, ¿es satisfactorio? Yo creo que no. Dios ha invertido mucho en la República Dominicana y Él espera un rendimiento más alto de los dones, talentos y recursos que Él ha puesto. Entonces la educación debe preparar al ciudadano que viva dentro de los sistemas sociales creados, que beneficie a la totalidad de la nación y que aquellos que hayan sido llamados a salvación expresen de la mejor manera ese sentido de adoración al Creador. Entonces la formación de ese ciudadano, que implica carácter e implica capacidad técnica competitiva para una economía globalizada, son factores, vamos a decir, colaterales de ese proceso educativo, incluyendo dentro del carácter la formación de familias sólidas y la multiplicación de los dominicanos. Los dominicanos no podemos caer en la trampa de la reducción de población que las grandes organizaciones que gobiernan el mundo quieren venderle a las diferentes naciones. La preservación de la República Dominicana está en la multiplicación de dominicanos, no en la reducción de dominicanos, porque con cada nueva generación vienen inteligencias y genialidades nuevas. Cuando eliminamos la población, estamos eliminando la capacidad de crecer y de desarrollarnos. Sí, qué bueno que introduces eso, Luis, porque justamente en las venas abiertas de Eduardo Galeano decía que nos hicieron creer que somos pobres por los hijos que no podíamos evitar, y la tendencia a reducir la población como una manera de combatir la pobreza y no una iniciativa de los estados en generar riqueza para garantizar que las nuevas generaciones que vinieran encontraran la disponibilidad de riqueza suficiente, tanto para la subsistencia de ellos como para asegurar que los que venían detrás la podían alcanzar. Entonces, la reducción de la población fue un mecanismo vendido como un elemento contra la pobreza. Pero en ese mismo orden, en el capítulo 5 de la Ley General de Educación, donde están los fines en los que se sustenta la educación dominicana, hay uno, el B, que quiero compartirlo para que justamente reflexionemos al respecto, porque yo creo que en la República Dominicana estamos teniendo un problema serio en materia de familia. Formar ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades, y con un profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. Eso es un fin de la educación dominicana, y yo siento que ese es uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos como sociedad. Si la escuela realmente está produciendo un individuo que es amante a la familia, que es amante a su patria y que respeta la dignidad humana en todo su sentido. Entonces yo creo que para mí es un desafío que todavía tenemos, pero está contenido en los fines que sustentan la educación en la República Dominicana. De hecho, eso que tú has expresado en tu comentario es la solución al problema de los feminicidios. Ahí es donde está. Es estructural. Está en el carácter y en la mente de los ciudadanos. La violencia intrínseca que tiene la República Dominicana está en el carácter y la mentalidad de los dominicanos. Solamente reeducando a los adultos y educando a los niños en una perspectiva como la que tú acabas de describir, esa es la solución a los feminicidios, no estableciendo un desequilibrio de la creación, dando un poder a las mujeres
por encima de los hombres, para que entonces las mujeres hagan a los hombres lo que los hombres están haciendo a las mujeres en la República Dominicana. Eso no tiene solución. La verdadera solución se encuentra en la formación de un carácter de acuerdo a los principios del reino de Dios. Ahora, ¿puede la escuela dominicana formar individuos de esa categoría teniendo a individuos que no piensan así desde el nivel alto hasta los niveles más bajos? No, no es posible. No es posible. Es decir, vamos a decir, la fábrica de individuos con un carácter justo, misericordioso y honrado se produce a través del Evangelio de Jesucristo, y esa prerrogativa la tiene la Iglesia. Si la Iglesia no hace su contribución de sal y luz a la sociedad dominicana va a seguir adoleciendo de los problemas que tiene. O sea, en otras palabras, la sal y la luz que emana de la palabra de Dios, ministrada a través de la comunidad de la Iglesia. Y esto estamos hablando de una comunidad de enseñanza y aprendizaje, no una comunidad religiosa, sino una comunidad que modela al reino de Dios. Es solamente de ahí de donde puede emanar algo, una semilla que da fruto en la sociedad en general. Eso quiere decir que los nuevos educadores, los nuevos administradores y los nuevos técnicos educativos que van a producir los ciudadanos que necesitamos en los próximos 20, 30 años, tienen que salir de la Iglesia, tienen que ser cristianos con una convicción de la importancia de la educación para el discipulado de las naciones, para el reino de Dios. Y esto, si los líderes de esos cristianos no se los enseñan, entonces tienen que recurrir a la autodidáctica. Dios ha provisto la autodidáctica para compensar las deficiencias de los maestros dentro de la Iglesia. Eso nos lleva, Luis, obviamente a que nosotros vayamos en la dirección un poco más clara. La sociedad dominicana cierra este año pasado, el 2019, como años anteriores, con rasgos de violencia dentro del orden de la familia, con asesinatos de mujeres a mano de sus compañeros sentimentales. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y llega un momento determinado que somos una sociedad que sencillamente se ha rendido, ha levantado la mano en señal de no puedo. Cuando en el fondo lo que nosotros debemos es ir a lo que tenemos escrito, a lo que son los propósitos que nosotros tenemos en nuestras leyes y sobre todo en la ley de educación para garantizar cómo es que nosotros vamos a enseñar lo que son los fines en lo que está sustentada la educación. Por lo tanto, sí tenemos alternativa. Nosotros tenemos la manera de educar. Lo que Luis está diciendo y con lo que yo estoy 100% de acuerdo, es que en esa enseñanza, ese individuo, hombre o mujer que respeta la dignidad humana, tiene que verse desde la perspectiva de que va a dar respuesta a su creador, de cómo él valoró la corona de la creación que Dios hizo, que es el ser humano. En un momento determinado, y llegará un momento en que cada uno de nosotros tendrá que responderle al Creador de cómo valoró y de cómo respetó la vida. La educación por sí sola, sin ese elemento, no lo puede lograr. Y yo creo que es ahí donde la escuela tiene que hacer una alianza con la iglesia, porque la iglesia le aporta el elemento que por sí solo la escuela no puede dar. Sobre todo una escuela como es la educación contemporánea, dominada por una cosmovisión secular humanista y con una filosofía posmoderna. Todo eso es contrario a los propósitos revelados de Dios para el bienestar de los seres humanos.
Entonces eso tiene que ser corregido. Solamente lo puede corregir la institución que es columna y baluarte de la verdad. Así es. Luis, en ese mismo orden, escuche este siguiente propósito o fin de la educación. Educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Eso está en la ley de educación. Claro, lo que habría que ver es si los programas y los contenidos de las materias están dándole cumplimiento a ese propósito y cómo interpretamos ese sentido de igualdad. Lo interpretamos desde una perspectiva posmoderna, tribalista, que promueve la victimización de la sociedad para sacarle ventaja a las personas victimizadas, o lo entendemos desde una perspectiva de la igualdad de dignidad de los hombres y las mujeres con diferentes roles complementarios para el desarrollo de su sociedad. Entonces la pregunta fundamental, ¿cómo vamos a entender eso? Es un sustrato inferior, vamos a decirlo así, de cosmovisión, de mentalidad. ¿Cómo interpretamos esas declaraciones? Esas declaraciones obviamente fueron escritas en el contexto de un consenso cultural influenciado por las ideas del cristianismo. Entonces debemos interpretarlas desde la perspectiva del cristianismo, no de las perspectivas del humanismo secular. Fíjate, para lograr esos fines, la educación en la República Dominicana tiene los siguientes propósitos y quiero compartirle y en el orden de la calidad de vida. Fíjese lo que dice nuestra ley de educación: promover en la población una conciencia de la protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de la defensa de la calidad del ambiente y del equilibrio ecológico. Cuando nosotros vemos la cantidad de basura que se recoge del mar y de los ríos, la pregunta es, ¿dónde está la escuela? Es decir, el punto es cómo nosotros vamos a convertir en contenido práctico esto. Porque una de las cosas que evalúa la prueba PISA es que los estudiantes de la República Dominicana no saben poner en práctica lo que están aprendiendo en la escuela. No saben cómo esa información la pueden llevar a la práctica, o más bien aplicar lo que están recibiendo. ¿Será que dentro de los contenidos de las asignaturas que nosotros estamos ofreciendo tanto en las escuelas públicas o privadas no tenemos realmente contenido tendente al cuidado del medio ambiente, o hay sectores interesados en que eso no se enseñe para ellos poder seguir dañando el medio ambiente? Bueno, yo creo que la respuesta es sí, pero no es solamente el medio ambiente. ¿Y qué sobre la responsabilidad de los ciudadanos respecto de sus gobernantes? Y sobre todo, de la responsabilidad de los ciudadanos sobre su autogobierno y su propio carácter. Si eso no se enseña, entonces el ciudadano no tiene la capacidad ni de mejorar su ambiente, ni de mejorar su cultura y su ambiente institucional, o su ambiente económico, o su ambiente político. El punto de partida para el desarrollo de una nación son ciudadanos que se autogobiernen y tengan un sentido de sus responsabilidades y las cumplan. Entonces, por supuesto, que si no son instruidos en ese sentido, el medio ambiente se deteriora, pero también todos los aspectos del ambiente cultural, desde la música hasta los programas, la televisión, los bailes, todo se descompone. Entonces, obviamente, la educación que se está impartiendo en la República Dominicana tiene huecos profundos que necesitan ser sellados y no pueden ser simplemente tapados con ferret, como hacen los mecánicos desabolladores. Hay que lijar
el material y aplicar entonces una nueva pintura, vamos a decir así, educativa, que reforme el sistema. ¿Cómo esa escuela puede producir a un individuo que cuestione el medio, el sistema, o más bien la base filosófica del sistema? Quizás si el propio profesor no sabe que él es un instrumento del sistema, que lo que él está haciendo es reproducir lo que el sistema quiere que él reproduzca. Es decir, ¿cómo lograr un individuo libre cuando ni el que está enseñando muchas veces sabe que es esclavo del sistema? No, ahí viene la solución. Los padres, la familia. La familia es la principal escuela. Entonces nosotros no podemos confiar que la educación pública ni la educación privada van a sustituir el rol de la familia. La principal escuela es la familia y las expectativas de los padres respecto de la vida futura de sus hijos y del bienestar de sus hijos es el norte que debe guiarlos, son los padres. Porque si en una escuela no están enseñando a los hijos lo que los padres quieren para ellos, simplemente tienen que quitarlos de ahí y ponerlo en otra. Esa es responsabilidad de los padres. Sí, lo que me preocupa, Luis, es que justamente muchos padres que nos ven pueden estar pensando, ciertamente yo puedo cambiar a mis hijos de la escuela donde están y llevarlo a otra escuela. Comúnmente los padres hablan una escuela mejor, o esta escuela no enseña mucho, o aquella escuela no enseña. Pero de lo que estoy justamente hablando es cómo los padres descubren que la escuela no está siendo una plataforma de libertad como Dios quiere que sea la escuela, para que esos individuos entiendan que su lealtad principal está hacia Dios y que ellos pueden cuestionar desde el maestro, desde el director y hasta el propio ministro y el propio gobierno pueden ser cuestionados desde la óptica de la libertad con que Dios nos ha creado. Es decir, ¿cómo las familias pueden llegar a ese convencimiento si la escuela misma no está despertándolo? Solamente yendo autodidácticamente a los recursos de la Biblia y de la historia universal. Es decir, estamos en un momento de autodidáctica, porque las instituciones educativas de la educación pública y las instituciones como las iglesias no van a abordar esos temas, ya tienen sus agendas. Eso quiere decir que el ciudadano tiene que autoformarse para guiar el desarrollo de su propia familia. ¿Quién lo va a guiar? Tiene que guiarse a sí mismo con los medios que Dios ha provisto, su palabra y la historia, para orientarse cómo esas ideas de la verdad han sido aplicadas, sobre todo en la civilización de Occidente. Ahí están las lecciones para nosotros saber qué debemos buscar y luego los educadores diseñar servicios educativos adaptados a eso, y eso va a atraer a las personas que hayan desarrollado ese crecimiento. O sea que es una tarea que tiene sus barreras de entrada. Yo creo que parte de lo que estamos tratando de decir, los padres tenemos una responsabilidad, y es de guiar a nuestra familia a la consecución de los ideales más altos, comenzando con la glorificación de Dios. Hay países en el mundo, estamos viendo guerras, rumores de guerra y todo, pero hay países que en medio de todo eso no están tan malos como otros, y que históricamente no han estado tan malos y que han tenido tiempo de mucho florecimiento. Y yo creo que en este mismo programa, en algún momento, Luis habló del crecimiento y del desarrollo de los países de Oriente como imitación
al modelo de Occidente. Es decir, que los países orientales, como el caso de Japón, China, Corea, su modelo de desarrollo no es autóctono oriental, sino es la copia del modelo occidental. Y nos lleva a nosotros a decir, si nosotros estudiamos la historia y vemos países que históricamente han tenido y tuvieron un florecimiento, y que a pesar de que durante los últimos años han estado tratando de echar por el suelo los principios que le dieron origen como nación, la verdad es que han tenido un florecimiento. Es para que nos preguntemos entonces, ¿por qué a esto le ha ido bien y a esto no les ha ido tan bien? Y posiblemente la razón de esa diferencia nosotros la vamos a encontrar en quienes siguieron y aplicaron los principios revelados en las Sagradas Escrituras y quienes le dieron la espalda a esos principios. O quien recibió enseñanza correcta de las Sagradas Escrituras y las incorporó a la vida nacional, y quienes no recibieron la instrucción correcta de las Sagradas Escrituras, sobre todo en los países de América Latina, que como dice Juan Amacay, nos presentaron otro Cristo español. Ese otro Cristo español, esa otra enseñanza de las Sagradas Escrituras, creó un tipo de nación, creó un tipo de político, creó un tipo de maestro, creó un tipo de escuela, creó un tipo de organización que ha dado al traste con lo que nosotros conocemos. Cuando las familias se sientan y estudian la historia y estudian las Sagradas Escrituras, encontrarán respuesta a muchas de las cosas que son males que nosotros estamos viviendo como país y junto con nosotros otros países en el área. En la medida que las familias descubran eso, entonces desafiarán a los maestros también a que ellos busquen donde ellos encontraron para que ellos puedan ser como maestros más efectivos en producir hombres y mujeres libres desde las aulas. No sé si... Claro, es decir, que la base para el mejoramiento y desarrollo de la educación pública y privada está en el hogar. Pero eso es si los padres quieren, porque son los ciudadanos de la República Dominicana, la masa populares, la que determinan el futuro de la República Dominicana. Si se dejan seguir utilizando como sirvientes de los poderosos, entonces no hay solución. Pero aquellos que sí despiertan por medio de la luz y la sabiduría de las Sagradas Escrituras, hay caminos por los cuales alterar la realidad y no se necesita que sean demasiados. Así como en las reacciones nucleares, una masa crítica de uranio puede producir una reacción en cadena para desarrollar la energía nuclear. Así también en una nación lo que se necesita es una masa crítica de ciudadanos comprometidos con el bienestar de su nación. No tiene que ser la mayoría y no tienen que ser muchos, sino suficientes para generar ese proceso de reacción en cadena de mejoramiento. La escuela, en conclusión, según la Ley General de Educación, en su artículo 6, debe garantizar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Si la calidad de vida de los dominicanos no es buena, y si usted que está en su casa evalúa que no es buena, entonces usted tiene que preguntar si la escuela está siendo efectiva. Y en en realidad, el problema de la República Dominicana es el poquito de bien que tenemos, que está previniendo que por temor de perderlo no estemos mejor. Es decir, estamos evitando arriesgarnos a estar mejores. Todo el mundo protege el poquito de bien que tiene. Un mecánico de patio, si logra llegar al fin de semana para tener el dinerito de su cerveza y suficiente dinero más o menos para comer todos los días de una manera modesta, considera que está viviendo bien. Entonces,
en la República Dominicana todo el mundo quiere proteger el poquito de bien que tiene y eso nos está limitando para colectivamente estar mejor. Ya, eso, yo creo como que eso ameritaría un chin más de explicación, porque cuando vemos las convulsiones en países como Chile, que han estado buscando estar mejor, que han estado comprometiendo el bienestar colectivo, nos preguntamos si de eso que estás hablando. Bueno, en el caso de Chile, ha habido una trayectoria reciente de políticas estructurales que han ido demostrando las filosofías dominantes en el mundo y que han ido deteriorando las condiciones de vida de la ciudadanía chilena. Pero los chilenos no son tan domesticados como las otras naciones. Entonces, algunos individuos le han sacado ventaja a eso, a ese ambiente explosivo, y han encendido la llama. Es decir, el detonador no necesariamente viene de la sociedad chilena, pero el material que está ahí es una sociedad que no se caracteriza, al igual que las otras naciones latinoamericanas, por su pasividad. Chile es una sociedad que históricamente ha tomado iniciativas respecto de su mejoría que han sido sobresalientes. De hecho, es el país posiblemente con mayor desarrollo humano de Latinoamérica, pero políticas estructurales han estado mermando las condiciones de vida de las masas y personas se han aprovechado, grupos se han aprovechado de ese deterioro, como por ejemplo las recientes revueltas que hubo, que se llegaron a los extremos de destruir infraestructura importante de la nación. Eso fue estimulado, pero había una base. No fue simplemente que se subió el equivalente a 4 centavos de dólar en el pasaje del metro. Es que ya habían venido sucesivos incrementos del costo del metro que lo ponen a un precio prohibitivo para las masas de chilenos. Entonces, se aprovechó ese malestar, pero el malestar estaba ahí. ¿Cuál es el malestar? De que en nuestras naciones no se practica el libre mercado, sino prácticamente un capitalismo con favoritismo dentro de las élites, y eso tiene un límite. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos despertar como ciudadanos. Se necesita una masa crítica de ciudadanos que entiendan los propósitos de Dios para sus naciones y trabajen para cumplirlos, y que no les dé vergüenza ser pobres en el camino. Exacto. Y yo creo que siguiendo el ejemplo que diste, Luis, del mecánico, que posiblemente si tiene para comer con su familia y tiene para ir al cine o tomarse su cervecita de fin de semana, él cree que está bien. Lo que hablamos es que ese individuo puede tomar parte de sus tardes, inscribirse en uno de los cursos que ofrece el Infotep sobre uso de escáner y de diagnóstico computarizado, que le va a dar la oportunidad de él inclusive no solo tener mayores ingresos en términos, sino también de subir el nivel de su propia vida y de los clientes a los que él le sirve. No es lo mismo él tener un taller, como decimos literalmente en un patio, cuya manera de probar un vehículo es enciéndelo, apágalo, enciéndelo, ok, eso es golpe biela. A coger un escáner, ponerlo y decirle, el fallo que está dando tu carro es este. Y ya no estoy inventando. Es decir, la posibilidad de hacer eso es que él puede cobrar por el diagnóstico, como el médico cobra por la consulta, y el tratamiento, si quiere tratarte conmigo, entonces tiene otro costo. Es decir, la posibilidad de mejorar, si él se somete, es decir, él va a ganar menos
porque tiene que irse más temprano para bañarse, llegar al Infotet y tomar las clases. Eso le va a tomar quizá 6 meses. En esos 6 meses él va a ganar menos, pero después de graduarse él va a ganar más. De eso estamos hablando cuando decimos no quiero perder lo poco que tengo y no me arriesgo a ganar más o a alcanzar un nivel mayor. Entonces, justamente la educación te permite eso, la conciencia de que tú estás para alcanzar el potencial según los dones que Dios te ha dado, nos lleva a que nosotros no nos limitemos al espacio en el que estemos, sino que podemos seguir creciendo. Y obviamente que los niveles de pasividad en términos de la capacitación y en términos también de la participación y la demanda, nosotros tenemos que verlo a la luz de que Dios nos hizo libre y que nosotros podemos exigir nuestros derechos en la misma medida en que nosotros somos responsables en el cumplimiento de nuestros deberes. Entonces, ese temor a perder lo poco que tengo nos hace que nosotros no podamos crecer todo lo que podamos crecer. Es Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso limita nuestra capacidad de desarrollo. Es lo mismo que en los negocios. Exacto. Si tú no te arriesgas a invertir, los negocios tienen riesgo, pero es en los negocios donde está la oportunidad de crear riqueza. Entonces, la perspectiva, la idea de un Estado benefactor que te asegura un nivel de calidad de vida va dirigido a mermar el sentido de tomar riesgo para estar mejor. En otras palabras, el Estado benefactor es una estrategia política y económica para que la nación no se desarrolle, para que las masas no produzcan riqueza y por lo tanto haya una menor desigualdad. En otras palabras, las estructuras contemporáneas consideran que la economía es un sistema de suma cero, donde si alguien mejora, quiere decir que los que estaban mejor disminuyen su mejoría. Eso es una mentira. Pero mientras se siga creyendo que la economía es un sistema de suma cero, siempre se va a tratar de mantener abajo a aquellos que no tienen y proteger a los que tienen. A la luz de las Escrituras, la economía no es un sistema de suma cero, sino que se amplía donde todos pueden estar mejor y los que tienen van a tener más, pero los que no tienen van a tener suficiente para vivir cómodos. Eso nos lleva, Luis, a que parte de los fines y los propósitos en el que se sustenta la educación dominicana tiene una parte que tiene que ver con el orden democrático. Y fíjate lo que aquí dice: propiciar la colaboración y la confraternidad entre los dominicanos y el conocimiento de práctica de la democracia participativa como forma de convivencia que permita a todos los ciudadanos ejercer el derecho y el deber de intervenir activamente en la toma de decisiones orientadas al bien común. Es decir, la escuela dominicana tiene el compromiso de enseñarnos a ser demócrata o democrático en el orden de la participación, asumir la responsabilidad de que en la toma de decisiones que favorezcan al bien común, yo estoy presente. Dentro de las entidades de participación se supone que la escuela crea individuos con una conciencia tan clara de sus derechos como del derecho de los demás. Pero cuando nosotros evaluamos cómo se compite políticamente en la República Dominicana, nosotros tenemos, Luis, mucho que aprender todavía en ese orden, porque en la República Dominicana la gente no sabe perder. La gente no sabe participar respetando el derecho que tienen los otros. Y eso comienza desde la oportunidad que yo tengo de levantar la mano en un aula para pedir el turno mientras un compañero habla o mientras el profesor o la profesora habla. Si yo soy capaz de esperar mi turno, levantar la mano, señal de que quiero hablar,
el profesor me dice, un momento, y después que el compañero ha terminado de hablar, entonces yo, la profesora, el profesor me da la oportunidad y yo participo. Cuando yo voy aprendiendo eso, a respetar el turno del otro y a que el otro respete el turno mío, a yo poder disentir o colaborar o secundar la posición que un compañero tiene sobre un tema del cual estemos discutiendo, yo voy aprendiendo el ejercicio de la democracia de tal manera que el día que a mí me toque ser partícipe en la toma de decisión colectiva, dependiendo del espacio en el que esté, yo voy a estar ya fraguado en una práctica, pero la escuela no está produciendo eso, porque en todos los niveles tú tienes unas elecciones en un gremio profesional. De hecho, recientemente las elecciones del Colegio de Abogados en la República Dominicana, que estaba pautada creo que para diciembre, a principios de diciembre, fue suspendida por un problema que había entre los abogados. Cuando hay elecciones dentro del gremio de los profesores, igual vemos la misma situación, aunque tengo que admitir que las últimas elecciones de la ADP pasó sin pena ni gloria, en términos de problemas, quiero decir, pero en todos los gremios viene unas elecciones del Colegio Médico Dominicano e igual, siempre tenemos donde todo el mundo se declara ganador y donde los árbitros tienen mucha dificultad para establecer quién es el ganador porque nadie quiere aceptar la derrota. La escuela dominicana tiene esperanza de generar individuos de verdad, democráticos, participativos, respetuosos de las decisiones de los otros, aunque no les beneficie. Dado que las instituciones dominicanas están altamente politizadas, claro que no. Ahí donde está el rol de la iglesia, de comunicarle una visión del mundo a los ciudadanos y a los futuros educadores y administradores, para que no se dejen embaucar por la excesiva politización de las instituciones, que no es más que una estrategia para mantenerlos abajo. Entonces, la sociedad dominicana es altamente politizada y esa es una bacteria que limita el desarrollo institucional de nuestra nación, incluyendo el sistema educativo. Luis, el día 1 de diciembre, en el evento que por 56 años realiza la Batalla de la Fe, el sermón, que es un sermón de carácter profético todos los años, en este caso le tocó al pastor Ezequiel Molina, hijo, llevar el mensaje. Su mensaje fue directo en algunos casos. Advirtió a los dominicanos de no votar por gentes que se opongan a la lectura de las Sagradas Escrituras en las escuelas, que promuevan leyes abortistas y otras cosas. Llevó crítica y llevó reconocimiento. Un tipo de participación así es algo en lo que la iglesia debería entrar. Sí, pero no todos los maestros están llamados a hacerlo públicamente, pero sí en el contexto de sus congregaciones. Cada congregación tiene que discipular a la gente que tiene ahí para ser el tipo de ciudadano que Dios espera de ellos. Algunos están llamados al foro público, pero no todos. Pero todos los pastores y maestros están llamados a discipular en el contexto de sus iglesias, no a una espiritualización de la vida, sino a discipular para la vida real. Llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy, con un tema que puede darnos para la próxima semana inclusive. Gracias por su atención, esperamos que tengan un feliz resto de la semana y con la ayuda de Dios nos volvemos a juntar el próximo viernes en una entrega más de Conoceréis la Verdad de la Perspectiva de la Educación. Muchas gracias por su atención y Dios me lo bendiga mucho. Luis, gracias una vez más por su comparecencia. Hemos llegado al final del programa
y conoceréis la verdad. Que su vida haya sido bendecida en este día. Le esperamos de lunes a viernes, a esta misma hora. Invocamos la presencia de Dios sobre su vida y familia.